¿Qué clase tienen ustedes antes de esta? Tenemos Otorrino. Ya. Ok. O sea, pasan de las clases de los moquitos a las del pipí. Ya. A ver, Henry, por favor, necesito que me hagas llegar una lista de tu paralelo Ya le mando en, ahorita. en Excel, por favor. Y ya. ¿Quiere para ahorita? Porque eso sí me demora un poquito. Cuando puedas, no hay apuro. Ahí. Ya me lo puedes mandar mañana, no hay problema. Ya, primero les pido mil disculpas. Estoy ahorita en el consultorio y por algún problema que estamos teniendo aquí, el internet está medio intermitente. Así que espero poder dar la clase sin mayor interrupción. Justamente por eso tuvimos un problema con el Kahoot, con el grupo anterior y no pudimos tomar la prueba. Entonces esta no se va a tomar, pero espero que de todas formas la hayan estudiado. La idea de estas pruebas es justamente que ustedes vengan estudiando y sepan de lo que estamos hablando. Así que si es que alguien no estudió, se salvó. Listo. Voy a compartirles mi pantalla. Ahorita por cuestión de la... Bueno, eso les quería decir, ¿no? Cuando estemos conversando, cuando estemos haciendo... esté tomando lecciones o cuando estemos en interacción personal, obviamente ahí sí les pido que que prendan sus cámaras, pero en el momento en que estemos proyectando, que estemos en Kahoot, en cosas así, ahí sí las podemos apagar para aprovechar el ancho de banda. Yo, de hecho, como estoy con la conexión medio inestable, este momento voy a apagar mi cámara y les voy a compartir ya una pantalla. ¿De acuerdo? Por favor, quiero que me confirmen en el momento en que ya puedan ver mi pantalla. ¿Listo? ¿Ya lo pueden ver ahí? No todavía. Ya, me parece. Ya se ve. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar por el aparato reproductor masculino, después iremos al aparato excretor. Y como les dije, vamos a ver eh, varios temas. Aquí les voy a compartir, yo quiero que hagan una captura de esto, para que ustedes sepan qué es lo que vamos a ir viendo y sepan qué orden vamos a seguir. ¿Ok? Entonces, por favor, tomen una captura de esto para que tengan ya los temas. En esta parte son 4 temas. Vamos a tratar de hacer 2 clases por cada tema. ¿Le puede regresar al anterior? Este es el segundo tema. Regreso al anterior. Por favor. Gracias. ¿Ya lo están viendo ahí? Ok, segundo. Paso al tercero. Y pasamos al cuarto.
Igual vamos a hacer después con la parte excretora y finalmente ya vamos a pasar a la parte de historia clínica, la parte clínica, ¿no? La aplicación clínica de todo esto. Esto lo voy a hacer, no, o sea, no me voy a demorar tanto en todo esto porque no estamos en un curso, no estamos en ciencias básicas, pero sí me parece importante que ustedes tengan claro las bases de dónde partimos para que después puedan tener también unas buenas bases para la aplicación clínica de todo esto. ¿Ok? Entonces, vamos a ir desde el desarrollo embriológico. Como les había dicho, chicos, si es que alguien tiene preguntas, comentarios que hacer, no tengo ningún problema. Por favor, me interrumpen, me preguntan lo que quieran. Si es que algo se interrumpió, no se escuchó bien, me lo dicen para que lo repita, ¿ok? Ok, entonces, ustedes habrán visto, supongo que en primero o segundo semestre, embriología, ¿no es cierto? Vamos a hacer un recorderes así, súper resumido. Inicialmente, después de terminada la morulación del trofoblasto, se diferencian en dos capas, ¿no es cierto? El epiblasto y el hipoblasto, ¿no es cierto? Y después, a partir de esas tres capas, de esas dos capas, se formarán tres capas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿no es cierto? Y de estas tres capas primordiales se van a formar todas las células y tejidos y órganos del cuerpo, ¿ok? Entonces, ahora, a partir de eso, ya una vez que las tres capas se plegaron y formaron un tubo, que es el embrión, entonces vamos a ver esto ya específicamente en lo que es el desarrollo de la gónada, ¿ok? Aquí tenemos un corte coronal, ¿sí? Y aquí tenemos lo que es el mesonefros y el conducto mesonéfrico que está justo al lado. Y por delante, acá, está la gónada primordial, primitiva, es decir, no tiene ninguna diferenciación. Podría ser potencialmente o masculina o femenina. Y esto está dado acá atrás, en la parte posterior de lo que aquí son las asas intestinales primitivas y aquí está el ombligo. Aquí es en donde van a hacer esto. Aquí, en donde ven esta línea negra, es el área donde se da este corte. Y vemos aquí la aorta primitiva, un vaso sanguíneo que se va hacia un ovillo, que será el glomérulo, y este glomérulo conectado a lo que futuramente será la cápsula de Bowman, los conductos, los túbulos colectores, y el conducto mesonéfrico, que esto es lo que formará después el futuro riñón. Eso veremos en otro capítulo. Como les digo, y este es el mesenterio dorsal, que une en la línea media al lo que será después del retroperitoneo. ¿Ok? Y aquí delante, justo aquí delante, está la cresta genital primitiva. ¿Ok? Ahora, tenemos los cromosomas sexuales, que son X y Y. Cuando se da un cromosoma sexual, una combinación de cromosomas sexuales, XY, el fenotipo va a ser masculino. Si es que se da un cromosoma sexual XX, el fenotipo va a ser femenino. ¿Qué sucede si es que solo se presenta el cromosoma X, sin Y, solo X, sin otro X y sin Y? ¿Quién me puede decir? Chicos, ¿están por ahí? ¿Cómo dijo Doxis que tiene dos cromosomas X y un Y? No. Si es que se da XY es varón, XX mujer, ¿no es cierto? Y si solo es X, X0. Síndrome de Turner. Anaploide, ¿no? No, bueno, es un síndrome de Turner, pero ¿qué fenotipo tendrá el individuo? De mujer. De mujer, correcto. ¿Sí? ¿Qué sucedería si solo fuera Y0? De hombre. En teoría de hombre, pero eso es incompatible con la vida. No nacen. Eso termina en aborto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué voy? Es indispensable que exista el Y para que se dé el fenotipo masculino. En ausencia de Y, todo es femenino. ¿De acuerdo? Ahora,
Dentro de este cromosoma Y hay un gen fundamental. Hay mucho, es multifactorial, ¿no? Es multigénico esto, pero hay un gen muy importante que es el SRY, que es el que promueve la diferenciación de las gónadas hacia masculino. Ya vamos a ver cómo actúa esto. Estas gónadas, que originalmente eran primitivas, indiferenciadas, potencialmente masculinas o femeninas, se diferencian desde la 7ª semana de gestación y forman lo que son las crestas genitales, esto que les había dicho acá. ¿Ok? Ahora, aquí está la cloaca, ¿no es cierto? Que es en donde se une el intestino primitivo y lo que será después la vejiga, la alantoides, ¿sí? Y este es el saco vitelino, todo este es el saco vitelino, ¿no es cierto? Aquí, cerca del alantoides, que es este conducto de aquí, que conecta la cloaca con el ombligo, ¿no es cierto? Con el cordón umbilical. Aquí se forman las células primordiales. Estas células primordiales provienen desde el epiblasto. ¿Se acuerdan que había dos capas, no? El epiblasto y el hipoblasto. Estas células primordiales germinales se quedan aquí. Originalmente vinieron del epiblasto y se quedan aquí en el saco vitelino, en la pared del saco vitelino, muy cerca al alantoides. Y llega un momento en que de este sitio que corresponde a esto de acá, empiezan a migrar, gracias a la influencia de varias sustancias, factores de crecimiento, factores de migración. Estas células migran de este sitio a través del mesodermo, el mesodermo, a través del mesodermo para llegar hasta las crestas genitales. ¿Ok? En la 3ª semana de gestación se produce esta migración y van desde el saco vitelino, cerca del alantoides, como les dije, para que a la 4ª semana ya empiecen a migrar a través del mesenterio dorsal, ¿sí? El mesenterio, que es lo que mantiene unido a la pared, al intestino primitivo, sirve como puente para que estas células migren y lleguen hasta las gónadas primitivas ya para la 5ª semana. ¿Ok? Estas células invaden a las crestas genitales ya para la 6ª semana. Ahora, ¿qué pasaría si es que por ausencia, por ejemplo, de esta estructura del mesenterio dorsal, o por ausencia de algún factor de migración o de crecimiento, no se da este movimiento desde las células germinales para que lleguen acá a la cresta? Lo que pasaría es una indiferenciación gonadal, es decir, estas gónadas seguirían siendo potencialmente masculinas o femeninas, pero no se desarrollarían hacia uno o hacia otro de los casos. ¿De acuerdo? Entonces, la migración es fundamental para que la diferenciación se pueda dar. ¿Ok? So, aquí vemos otra vez el mismo corte, ¿no? Aquí está la aorta, Bowman y lo que es el riñón primitivo. Aquí vemos el mesenterio dorsal, a través del cual las células primordiales genitales migraron y ahora ya están invadiendo a lo que es la cresta genital. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? El epitelio de la cresta genital, toda esta parte negra que vemos aquí, migra y se mete hacia el mesénquima, hacia la parte interna de la cresta gonadal. ¿Sí? Y van a formar los cordones sexuales primitivos. Estos se van a organizar formando cordones, ¿sí? En donde ya de cresta gonadal va a transformarse ya cuando hay la formación de los cordones sexuales y la migración de las células germinales primitivas. Entonces ya, ahora sí hablamos de la gónada primitiva, ¿ok? Ya está diferenciada hacia masculino, pero obviamente tiene todavía que madurar. ¿Ok? Entonces, vemos aquí cómo estos cordones ya se organizaron, ¿sí?
Y aquí ven, estos puntitos rojos son las células germinales que se ordenan en estos cordones como un rosario, ¿sí? Y forman herraduras, ¿ok? Entonces, estos cordones medulares van a formar los conductos testiculares, que ya son estos cuando están formados en herraduras. Hay una capa de tejido conectivo denso alrededor de lo que era originalmente la cresta gonadal, que se va a hacer cada vez más densa y forma lo que es la túnica albugínea. Y esta túnica albugínea va a mandar proyecciones de este tejido para separar en lobulillos al testículo que se intercalan entre los cordones y separan a los cordones de epitelio y así se organiza de mejor forma el testículo, ¿ok? Entonces, en estos cordones que, como les dije, son invaginaciones del epitelio de la gónada, de la cresta gonadal, cuando ya se organizan en cordones, estos cordones testiculares van a tener dos tipos de células. Ojo, esto es pregunta de examen. ¿Qué células? Las células germinales primitivas, que son estos puntitos rojos, que son las que migraron desde la alantoides, ¿sí? A través del mesenterio hasta llegar a hasta la gónada. Y las otras van a ser las células epiteliales de Sertoli, que son las que conforman a estos conductos, ¿sí? Los cordones testiculares. Entre los cordones, ya no dentro, sino entre uno y otro cordón, van a estar otro tipo de células, que son las células mesenquimales de Leydig. Cada cual tiene su propia función, diferente a la otra. Las células de Leydig son las encargadas de producir la testosterona a partir de la 8ª semana. Y esta testosterona ya empieza ahora sí a trabajar y a influenciar en la maduración y diferenciación de cada una de estas células, en la migración, en la involución de unas estructuras o en la maduración de otras. ¿Ok? Antes de eso, el feto todavía no produce testosterona, así que está todavía influenciado por las hormonas que produce la misma placenta, así como las hormonas de la madre. ¿Ok? Estos conductos, estos cordones testiculares son sólidos hasta la pubertad. Y ya cuando se llega a la pubertad, entonces ya adquieren una luz, ¿sí? Y por esta luz es por donde van a moverse ya los espermatozoides que se originaron a partir de estas células germinales primordiales. Pero esta formación de la luz ya de ser cordones a conductos no se da sino hasta la pubertad. ¿Ok? Ahora, aquí vemos el conducto, este azul es el conducto mesonéfrico y este es el paramesonéfrico. ¿De acuerdo? Ahora, el conducto mesonéfrico va a formar los genitales masculinos o femeninos. Masculinos. Masculinos. Y el paramesonéfrico, obviamente los femeninos. ¿Cuál es el otro nombre con el que se conoce al conducto paramesonéfrico? De Müller. Müller, correctísimo. Entonces, Müller empieza con M, produce una mujer. Esa es la mnemotecnia más fácil. Müller, mujer. Y lo contrario, Wolf, es una M al revés, una W, ¿sí? Produce lo contrario, es decir, no una mujer, sino un hombre. ¿De acuerdo? Esa es la mejor forma de nunca olvidarse. Müller, mujer, Wolf, hombre. ¿Ok? Entonces, este es el conducto mesonéfrico, todo esto. Y tiene los túbulos excretores del mesonefros, ¿ok? Los que están hacia arriba empiezan a involucionar, ¿ok? Estos que están en la mitad se conectan con la red de cordones, de los cordones testiculares, ¿no es cierto? Ya. Esto es la red testicular. ¿Ok? Acá en este caso, estos cordones están en degeneración y la red está evolucionando. Es porque en este
caso, el conducto, en este caso, vemos que igual involucionan estos, los conductos, los túbulos excretores del mesonefros, los superiores, pero los intermedios se unen a esta red testicular mientras los cordones se siguen organizando. En este caso, se está diferenciando hacia masculino. ¿Ok? Entonces, el media con el paramesonefros del otro lado. Si es que se diferencia femenino, en este caso acá, esto va a formar la trompa de falopio y la gónada, que en ese caso sería un ovario, va a estar al final de esta trompa y producirá los genitales femeninos. Y en la línea media que se une este conducto de Müller con el del hombre, en cambio en el hombre el que se va a desarrollar es el conducto mesonéfrico o de Wolff, mientras el de Müller, se atrofia, se involuciona y desaparece. Desaparece parcialmente porque hay una parte que queda. Entonces, el conducto de Wolff o mesonéfrico y el de Müller o paramesonéfrico. Ok. Aquí ya vemos totalmente diferenciado hacia abajo. Ok. Aquí vemos que estos conductos excretores ya han desaparecido casi por completo. Los túbulos epigenitales se conectan con la red testicular, que a su vez está conectado con todos estos cordones testiculares. Aquí vemos la túnica albuginea, que ya ha mandado sus proyecciones de tejido conectivo para separar en lobulillos al testículo. Y aquí ya vemos un testículo organizado. Los túbulos, estos son los epigenitales, y abajo, los que están hacia abajo, todavía se mantienen, que son los paragenitales. Estos son los que van a dar a futuro, van a formar el epididio. Y el conducto mesonéfrico, que es el conducto deferente, donde van a transitar después la vesícula seminal, que también proviene de este conducto. ¿Ok? Ahora, ¿quién me puede decir? Habíamos visto en dónde se origina inicialmente la cresta gonadal que va a dar origen al testículo. ¿En qué parte anatómica está? No es del seno urogenital. El seno urogenital está mucho más abajo. El seno urogenital está por acá abajo. ¿En dónde se forma originalmente? Vimos en una diapositiva que estaba justo por delante de una estructura inicial que se llamaba el mesonefros, que es lo que da origina el riñón, ¿no es cierto? Entonces, ¿en dónde está? Aquí está, miren. ¿Sí ven? Este es el mesenterio primitivo. Aquí es donde va a estar el riñón. Esto es el retroperitoneo. Es por detrás del abdomen. ¿Sí? Entonces, aquí es donde originalmente se forma la gónada. Pero no es ahí donde está cuando madura. Aquí vemos que esta gónada que estaba arriba, estaba por acá, ahora ha descendido, ¿no es cierto? Y ahora se ubica acá en el escroto. Por eso, este conducto, que es el conducto deferente, ahora está aquí y baja hacia el escroto para conectarse con el epidídimo, los conductillos deferentes, la red testicular y los cordones testiculares. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, esto que estaba acá arriba, ahora está abajo, porque ya estamos en el escroto. Todos estos son los cordones testiculares, que como dijimos, tienen las células de Sertoli y las células primordiales genitales, se conectan a la red testicular o red de testis. Estos se conectan a los conductillos eferentes, de aquí al epidídimo, de aquí al conducto deferente y de aquí a la vesícula seminal, donde se almacenan hasta el momento de eyaculación. Dijimos que el conducto de Müller, o paramesonéfrico, involuciona, pero quedan restos de él. Este es el utrículo prostático, que es
en donde desembocan los conductos eyaculadores, que es un remanente del conducto de Müller. También pueden haber estos apéndices testiculares que son inconstantes, pero que pueden aparecer justo en la parte superior entre el testículo y el epidídimo, suelen haber estos. Y estos pueden ser los causantes, por ejemplo, de los quistes del epidídimo, aunque podrían ser también apéndices del mismo epidídimo o podrían ser espermatoceles, es decir, obstrucciones de estos conductillos que forman una acumulación quística. Los quistes pueden venir de cualquiera de ellos. Una de ellas puede ser, como les digo, estos apéndices del testículo, que no son más que remanentes embriológicos del conducto de Müller que ha involucionado. Entonces, el conducto mesonéfrico forma el epidídimo, como dijimos, y el conducto deferente. Las células de Sertoli son las que producen la sustancia inhibitoria de Müller u hormona antimülleriana, también se llama, ¿sí? Estas de Sertoli, como vimos, están aquí, en el cordón testicular. A través de esta sustancia es lo que se produce la inhibición, ¿sí?, del conducto de Müller. Involuciona hasta quedar solo en estas dos estructuras. Quiero que alguien me diga qué pasaría si es que no se da la involución del conducto de Müller. O sea, se formaría el útero y las trompas. Correcto. Pero como en este caso se está diferenciando a un testículo, a un órgano masculino productor de hormonas masculinas, también al mismo tiempo se están dando la formación de órganos sexuales masculinos. Entonces esto es lo que produciría un hermafroditismo verdadero. Es decir, la presencia de órganos tanto masculinos como femeninos. Hay el hermafroditismo, el pseudohermafroditismo, que realmente son órganos masculinos o femeninos, pero que por influencia hormonal tienen apariencia del otro, pero realmente es un órgano masculino o femenino mal formado, pero lo es. En este caso, si es que no hubiera la sustancia inhibidora de Müller, se desarrollan ambos, ¿sí? Entonces eso es un hermafroditismo verdadero. Esto yo quiero que le tomen una captura porque aquí se explica muy resumido toda la interacción de las células, las gónadas, los mensajeros, etcétera, para producir la diferenciación y la maduración de las gónadas, a partir de la gónada primitiva. Aquí tenemos la gónada primitiva, ¿no es cierto?, que va a diferenciarse hacia testículo en este caso. ¿Gracias a qué? Al gen SRY presente en el cromosoma Y y también al gen SOX9. Estos dos son los que van a diferenciar a la gónada primitiva hacia testículo. Pero ya cuando es formado un testículo, también van a tener influencia para que ese testículo produzca el factor de crecimiento folicular 9. Este factor de crecimiento folicular 9 es el que hace que los túbulos los túbulos mesonéfricos migren hacia la cresta gonadal. ¿De acuerdo? Estamos acá, les repito. Los túbulos mesonéfricos migran hacia la gónada, ¿sí? Y son los que forman esta conexión entre la red testicular y los conductillos eferentes. ¿Ok? Ahora, el testículo, por influencia del mismo SRY, también va a producir este factor estimulante 1, el SF1, que va a ser el encargado de que las células de Leydig y Sertoli se diferencien, que se hagan específicas y que empiecen a cumplir su función. ¿De acuerdo? Ahora, el SF1, además de promover la diferenciación de Leydig y Sertoli, estimula las células de Sertoli para dos cosas. Primero, para que produzca la hormona antimülleriana, que como dijimos es la encargada de hacer que los conductillos, el conducto paramesonéfrico de Müller involucione y no se dé la formación de genitales femeninos, pero también hace que las células de Leydig produzcan la testosterona. ¿Okay?
La testosterona por sí sola no tiene mayor influencia, ya sobre todo en la vida adulta. Tiene influencia sí para el crecimiento y para la estimulación del testículo como tal, pero para otros órganos periféricos no tiene mayor actividad la testosterona, sino que necesita transformarse a dihidrotestosterona, y esto lo hace gracias a la acción de esta enzima, la 5-alfa reductasa, que hace una reducción oxidativa para transformar la testosterona en dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona es la forma activa de la hormona, por decirlo así. Es decir, si es que bloqueamos la dihidrotestosterona, por más testosterona que haya, no se va a dar la función, la estimulación que esta hormona debería dar, si es que no se da esta transformación. Básicamente lo que hace en la vida, una de las cosas más importantes que hace en la vida fetal, es que los conductos mesonéfricos se transformen a conductos diferentes. Y en sí, terminalmente, la diferenciación de los genitales externos, es decir, la formación del pene, el descenso de los testículos hacia el escroto, la formación, agrandamiento del escroto y del pene, y después la maduración. Ahora, esta enzima 5-alfa reductasa podría explicar otros problemas. Por ejemplo, ¿quién me podría decir qué pasa si es que la 5-alfa reductasa no hay? Hay una ausencia congénita de esta enzima. ¿Qué pasaría con la diferenciación? Los genitales externos no se desarrollan. Se mantendría la gónada primitiva, No es gónada primitiva, porque ya es un testículo, ¿sí? Pero no se madura, no desarrolla, y no desarrolla las características sexuales secundarias de un hombre. ¿De acuerdo? Entonces, ese, por ejemplo, es un pseudohermafroditismo, ¿ok? Porque tiene los genitales de un hombre, tiene las gónadas de un hombre, pero no llegó a madurar y por lo tanto tiene características ambiguas, tanto de hombre como de mujer. Entonces queda en la duda, ¿qué mismo es? ¿Okay? Además de esta 5-alfa reductasa, tiene aplicaciones clínicas importantes, y quiero que se la graben muy bien porque lo vamos a ver en varias ocasiones a lo largo de todo este curso. Porque al bloquear esta enzima, puedo yo inhibir la transformación de testosterona a dihidrotestosterona, lo cual implica que puedo disminuir la influencia sobre los tejidos, algunos tejidos periféricos, que se puede requerir en algún tratamiento o que puede explicar problemas que se dan o efectos secundarios que se dan con determinada medicación. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense mucho de esta enzima, la 5-alfa reductasa, y en dónde actúa y cómo actúa. ¿Ok? Estos son los genitales externos. ¿Ok? A las 4 semanas tenemos algo totalmente indiferenciado. Son pliegues cloacales. Aquí es todavía la cloaca, es decir, lo que es la vejiga originalmente, lo que originalmente es la cloaca y después será la vejiga. Y acá está lo que será después del ano, pero que en un principio está todo unido. ¿Ok? Aquí hay un tubérculo genital, que es la parte más alta de los pliegues cloacales. Las protuberancias genitales, estas de acá, ¿sí?, van a ser las que después hagan o los labios mayores en una mujer o el escroto en un hombre. ¿Sí? A las 35 semanas se forman estos pliegues cloacales junto a la línea media. Esto es justo aquí en la línea media. Y aquí en la línea media es donde se van o a separar o a unir. Si es que es una mujer, aquí queda separado y aquí se formará posteriormente lo que sea la vagina, ¿sí?, que se conectará con el útero que se desarrolló a partir de los conductos paramesonéfricos o de Müller. Y en la línea media queda esto abierto. Si es que es en el hombre, entonces esta línea media se cierra. Estos pliegues uretrales ya a la 6ª semana empiezan a cerrarse y ya se diferencia. El tubérculo arriba, abajo se cierra esto también, estos pliegues, para hacer el pliegue anal.
y estos pliegues uretrales empiezan a cerrarse, ¿ok? Estos pliegues es como cuando tú haces un tubito con una hoja, ¿sí? Entonces, la hoja es una lámina que cuando la doblas se forma un túnel, ¿ok? Entonces, lo mismo, esta es la lámina que al doblarse va a formar la uretra. Y aquí en la línea media queda una linecita que es el remanente. Los hombres pueden ver esto en el rafé medio del pene y del escroto, que va desde el frenillo, baja por todo el pene y después por todo el escroto y divide al escroto en mi escroto derecho y en mi escroto izquierdo y llega a esa línea hasta abajo, hasta el ano. Esto es el remanente y es el sitio en donde se unió. Y si es que no se hubiera unido, hubiera dado lugar a una vagina. ¿Ok? Entonces, estos pliegues cloacales se unen para formar al tubérculo genital arriba. En la parte anterior forman los pliegues uretrales, que como les digo, va a ser los que formen las paredes de la uretra, y hacia atrás el pliegue anal, que ya aquí se forma también internamente un tabique y separa lo que era la cloaca de lo que será después la vejiga del recto. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo ya aquí se está diferenciando ya definitivamente hacia varón. Vemos que el falo ya es lo que era el tubérculo, ahora ya se está formando en el falo. Estos pliegues ya empiezan a cerrarse y lo que era una placa, o sea, una cosa plana como la hoja, empieza a doblarse sobre sí mismo y forma este túnel que finalmente dará la luz de la uretra peniana. Aquí vemos este pliegue se está dando aquí, se está plegando y dentro está quedando un conducto, ¿ok? Y las protuberancias escrotales serán las que van a alojar posteriormente a los testículos, es decir, de aquí se formará el escroto. Esto termina de cerrarse y descienden y se agrandan gracias a la influencia de la dihidrotestosterona. Aquí ya se formó y se engrosó ese tabique, se unió completamente el tabique y se ha separado ya lo que era antes la cloaca, una sola cosa. Ahora la vejiga está por delante y el recto está por detrás. Y aquí vemos el pliegue anal, que es el esfínter. ¿Okay? Aquí vemos ya cuando se ha formado todo, gracias a la influencia hormonal, el falo aumenta su tamaño, se elonga y este conducto, esta uretra, se va también prolongando hasta llegar al glande. En el glande llega justo hasta aquí. Y desde aquí se da una involución, una invaginación desde el epitelio del glande y forma el meato de la uretra y la fosita navicular, que tiene un origen embriológico distinto al resto de la uretra. ¿De acuerdo? Aquí ya vemos la parte granular de la uretra que se ha unido al resto de la uretra y forma ya la uretra completamente formada. ¿Listo? Entonces, se da el alargamiento del tubérculo genital hacia un falo, la tracción de los pliegues uretrales para unirse hacia la línea media, y aquí se han unido, y aquí está lo que les decía, aquí debería aparecer, pero más o menos es lo que se ve aquí, que es el rafé medio, la línea de fusión de las protuberancias, que es el tabique escrotal, y que divide al escroto en escroto derecho e izquierdo y separa ambos testículos de su compartimento. Al tercer mes ya se forma la uretra peniana. Esto ya para el tercer mes de gestación ya está formado. Y para el cuarto mes se forma el segmento granular. Ya se une completamente. ¿Listo? Ahora, ¿qué consideraciones clínicas trae esto? ¿Qué pasa si es que este pliegue de acá no se termina de cerrar? Podría quedar con unos orificios, unos huecos por aquí, ¿sí? Y esto es lo que conocemos como el hipospadias, es decir, una apertura de la uretra en cualquier parte por debajo de donde debería ser, que originalmente debería ser aquí arriba, en la corona, en la parte más alta del glande, en la punta del glande debe ser el meato.
pero si es que no se ha formado aquí, se ha quedado abierto en alguna de las partes, entonces se da un hipospadias. Hipospadias puede ser escrotal, puede ser un hipospadias medio o un hipospadias coronal, como en este caso. ¿De acuerdo? Aquí vemos, por ejemplo, una fotografía del hipospadias. Aquí está dado el pliegue, no se cerró, pero aquí no hay comunicación y realmente la uretra sale acá. Es decir, el niño no orina por aquí, el niño orina por acá. Y cuando son hipospadias, por ejemplo, acá abajo, el niño no puede orinar de pie, porque obviamente no sale la orina hacia adelante, sino que sale por debajo, muy cerca del periné. Entonces tiene que orinar sentado. Aquí vemos, por ejemplo, un hipospadias coronal, pero ya a punto de coronar, o sea, solo faltó estito. Aquí se está abriendo la uretra y acá se plegó el epitelio del glande para conectarse, pero no terminó de conectarse y hay un tabique todavía aquí. Esto no tiene mayor implicación, tal vez el chorro medio raro, pero a la final no tiene problema. Porque, ¿qué otro problema podría dar? ¿Quién me podría decir, además de una micción anormal por aquí, qué otro problema podría dar en la vida adulta un hipospadias tan bajo como un hipospadias en el escroto? En la eyaculación, doc. Es sentido común y lógico. Dime. No te escuché, repite por favor. Sí, podría tener efectos sobre la eyaculación. No, se interrumpió, repítele por favor. Problemas para la eyaculación, doc. No, no te escucho, dice, solo te alcanzo a escuchar problemas. ¿Quién más me podría decir? Infecciones en el tracto urinario. Sí, también podría ser una consecuencia, pero ya eso sería desde la infancia. En la vida adulta, que ya se presente en la vida adulta, ¿qué problema ustedes creerían que tendría este paciente con la apertura de la uretra aquí abajo? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Durante una relación sexual, ¿el falo en dónde va? Creo que no me escucharon. Repito la pregunta. Durante una relación sexual, ¿el falo, el pene, en dónde va? ¿Sí me están escuchando, chicos? Sí, doc. ¿Me escuchan, chicos? Sí, doc, sí se lo escucha ahorita. Ya. A ver. Durante una relación sexual, ¿el pene en dónde va? La vagina, doc. Ya. Y al eyacular, ¿hacia dónde debe salir el semen? ¿Qué debe alcanzar el semen durante la eyaculación? El cuello uterino, doc. Correcto. ¿Qué pasa si al eyacular no sale por acá, si no sale por acá? No se Problemas va a dar para la que la... fecundación, doc. Repítele, por favor. Sí, o sea que no se va a dar la fecundación. Correcto, es un paciente infértil. Puede tener un conteo de 500 millones de espermatozoides
pero si no llegan a donde ellos deben llegar, ¿sí? Entonces tiene muchas implicaciones, no solo el hecho estético, porque además, si es que no se dio la formación de toda esta uretra hasta arriba, generalmente se asocia a lo que se llama un cordé, es decir, el pene no se elonga, sino que queda corto y torcido, ¿sí? Pero incluso si eso no pasara, el hecho de que la orina salga por acá ya es un problema. Y el hecho de que el semen salga por acá es un problema de infertilidad grave, ¿ok? Entonces, por lo mismo, esto debería resolverse a la edad más temprana posible. Aquí, esto es una falta de cierre en la línea media hacia abajo. Y aquí tenemos una falta de cierre de la línea media hacia arriba. Es el epispadias y en su manifestación más grave con una extrofia vesical. Es decir, la línea media hacia arriba no se ha cerrado y muestra toda la luz de la vejiga y de la uretra, pero desde arriba. ¿Listo, chicos? Hasta ahí nos vamos a quedar hoy. ¿Ok? Entonces, por favor, Henry, en cuanto puedas me mandas esa lista. Esperemos ya para la próxima semana que todo esté normalizado, ya me den el usuario, la clave, etcétera, para poder hacer las clases las clases a través del Teams y también para poder hacer lo de las pruebas. ¿Listo? Ya, Doc, una pregunta. Para la próxima semana, ¿continúa este mismo tema? Vamos a continuar con los temarios que se les dio. Vamos a continuar con estos temas. Es que aún no me manda los temas. ¿Perdón? Que aún no me manda los temas todavía, solo me dijo que íbamos a revisar la embriología. Sí, bueno, no te mandé los temas, pero ya las diapositivas que les pedí que pongan, que saquen las capturas, esos son los temas. De todas formas, yo voy a sacar también las capturas y te los voy a mandar, ¿ya? Ok, chicos. Entonces, yo les confirmo para este viernes en la mañana, para la clase con ustedes tocaría de 8 a 9, ¿no es cierto? No, de 7 a 8. El A otro usted. de 8 a 9. Ya, perfecto. Entonces, yo te confirmo, Henry, si es que este viernes vamos a tener. Yo supongo que sí, pero te confirmo antes. ¿Listo? Ya, Doc. Ok, listo, chicos. Que les vaya bien. Una buena noche. Cuídense. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc. Luego, Hasta doctor. luego. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, Doc.